Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro webinar Descubre Watch and Work, el futuro del pulido industrial. Aquí que os presentamos desde Tecnalia. Tenemos aquí a nuestros expertos Jonas Piazzu, Íñigo Moreno, Luis Valdés y en mi caso como moderador estaré yo, Unai Antero. Si os parece, vamos directamente ya y vamos a arrancar con el webinar. Estamos más o menos a tiempo, así que bienvenidos. Lo primero de todo, queríamos explicaros un poquito cuál va a ser la estructura de esta presentación. Empezaremos con una pequeña presentación en la que hablaremos de por qué este Watch and Work, por qué esta presentación, por qué estamos todos aquí. Haremos una pequeña introducción de quiénes somos nosotros, qué es Tecnalia, que sepáis un poquito el tipo de cosas que hacemos y por qué las hacemos. Después, vamos a explicaros un poquito cómo podéis presentar las dudas que podáis tener en la presentación. Os vamos a presentar un QR de seguimiento, porque no solo queremos que vosotros nos hagáis preguntas, también queremos haceros unas pequeñas preguntas para conocer vuestro estado de conocimiento de las tecnologías y de las soluciones que vamos a explicar aquí y alguna cosita más. Luego entraremos al detalle ahí. Pasaremos después a una presentación ya en detalle de lo que es esta solución, lo que nosotros hemos llamado Watch and Work. Pasaremos después a una demostración de cómo este sistema funciona en realidad, qué tipo de cosas puede hacer y cuáles son sus características, pero ya en un caso real que probaremos en nuestro laboratorio. Y después pasaremos a contestar las posibles preguntas que nos hagáis. Así que cualquier tema que queráis plantearnos, pues tenéis por ahí el chat en el que podéis ir comentándonos lo que queráis. Tal como decía, empezamos con la primera parte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos desarrollado esta tecnología? ¿Por qué planteamos que esto es interesante para la industria? Bueno, pues tal como veis aquí en el vídeo, creemos que la robótica, uno de los objetivos es afrontar los desafíos de los trabajadores, aquello que en inglés se identifica por las 3 Ds, ¿no? Peligroso, operaciones peligrosas, aburridas o sucias, y claramente esta operación que estáis viendo aquí, pues este pulido industrial, pues es una de ellas, ¿no? Ahí vemos al trabajador haciendo un trabajo más o menos penoso, con una serie de protecciones, pues para hacerlo en condiciones. Y aquí es donde consideramos que la automatización y la robótica tienen mucho que decir, no solo en esa operación de pulido, sino en general en muchas de las operaciones de acabado industrial o acabado superficial, perdón, pues como pueden ser temas de desbastado, rebabado, pulido, lijado, incluso pintado, que en general son operaciones muy comunes en la industria y creemos que no están suficientemente automatizadas. De ahí que hayamos entrado a desarrollar tecnología para ello. Tal como decía, una vez presentada esta introducción, vamos a presentarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es Tecnalia? Entiendo que algunos ya lo conoceréis, así que intentaré ser lo más breve posible. Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. A nivel europeo, pues somos un referente en distintas áreas. Contamos con más de 1.500 personas trabajando de distintas nacionalidades. Y nuestro objetivo es transformar la investigación tecnológica en prosperidad y en ventaja para las empresas. No solo para las empresas, sino también intentando hacer un aporte y ser agentes de transformación en la sociedad también. Con un enfoque, por eso tenemos un enfoque doble, intentando mejorar tanto las empresas como la sociedad. Nos vemos a nosotros mismos como transformadores de ciertas tecnologías básicas y como habilitadores para que puedan ser transferidas de una forma correcta a las empresas. Idealmente aquí podéis ver cómo vemos nosotros mismos, ¿no? Nuestro rol. Si a la izquierda de esta imagen tenemos instituciones como las universidades que hacen investigación básica, investigación a muchos años vista, muchas veces sin una aplicación clara en la industria, y a la derecha tenemos a las empresas en las que hay necesidad de tecnología, pero que funcione ya con unas ciertas características y con unos ciertos plazos a muy corto tiempo. Tecnalia nos vemos como el agente que es capaz de coger tecnologías de un TRL muy bajo y llevarlas a un TRL alto para que puedan ser aprovechadas por las empresas.
Y un ejemplo de ello es esta misma tecnología que os vamos a presentar hoy, esta tecnología de Watch and Work, en la que partiendo de tecnologías incipientes en el mundo de la robótica de TRL bajo, hemos sido capaces de desarrollarlas y traerlas a un nivel de desarrollo prácticamente empleables a día de hoy por las empresas, tal como veréis en la demo que os vamos a enseñar después. Simplemente un pequeño apunte. Muchas veces nos comentan, bueno, Tecnalia, Centro Tecnológico del País Vasco. Bueno, principalmente sí, pero también tenemos oficinas en otros sitios del mundo. Las sedes centrales están en Euskadi, pero tenemos oficinas en Madrid, Zaragoza y también en el exterior, pues como China, Colombia, Francia, Italia, etcétera. Muy bien, tema de preguntas. Lo que os decía antes, si tenéis cualquier pregunta durante este webinar, podéis ir escribiéndonos las dudas que tengáis en el chat. Iremos recogiendo, bueno, en mi caso, iré apuntándolas y luego ya pasaremos a contestarlas al final de la presentación. Mientras tanto, os enseño aquí un código QR en el que nos gustaría hacer un poco a la inversa, ¿no? Haceros nosotros unas preguntas a vosotros, por ejemplo, ¿por qué te has unido a este webinar? ¿Qué problemas tienes en tu empresa que puedan estar relacionados pues, con este tipo de soluciones que vamos a presentar hoy? Y alguna otra cosa que si, por favor, podéis sacar una foto ahora al QR, pues nos podéis ir contestando en el formulario que saldrá. Al final de la presentación volveremos a enseñar el QR y tenéis otra oportunidad de contestarnos estas preguntas. Muy bien, y sin más, si os parece, vamos a pasar a presentaros la solución a través de nuestros expertos y nos vemos de nuevo después de la demo en el laboratorio. Sí, paso la tengo. Ya, aquí. Bueno, por ligar un poco con lo que comentaba mi compañero Unai, os voy a dar un poco de contexto sobre nuestra aplicación Watch and Work. Watch and Work se ha desarrollado, entre otras cosas, en un proyecto que se llama Converging. Le voy a dar al play. Es un proyecto europeo que busca revolucionar los sistemas de producción mediante la combinación de tecnologías como Big Data, IA, robótica, ciencias sociales y humanidades. Su objetivo es crear entornos de producción más seguros, flexibles, reconfigurables y modulares. En total, las tecnologías de Converging se aplicarán en 4 casos de uso pertenecientes a distintos sectores industriales, como la automoción, electrodomésticos, aeronáutica y fabricación aditiva. Como tampoco quiero alargarme mucho aquí, voy a pasar. Como os he comentado antes, la tecnología de Converging se está desplegando en 4 pilotos industriales: sector de automóvil, sector electrodoméstico, sector aeronáutico y sector de fabricación aditiva. El consorcio de Converging está formado por 16 socios que se muestran ahí en los logos, de 9 países en total, y que unen sus fuerzas para desarrollar y desplegar los distintos pilotos industriales, de entre los cuales Tecnalia está involucrado en el caso de uso automotriz. El caso de uso automotriz, de la mano con Ford, se basa en la reparación de matrices de estampación en el sector automotriz. Estas matrices, después de varios golpes, terminan dañadas y pasan por un proceso de pulido. Tenemos un setup fijo de este caso de uso y un setup móvil que algunos de vosotros habréis tenido la oportunidad de ver durante la Bienal en Bilbao. Pero bueno, vamos a lo que vamos, nuestra solución Watch and Work. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, pues nos hemos dado cuenta de un montón de problemas que tienen los procesos de acabado superficial. Como comentaba mi compañero Unai al principio, bueno, los procesos de acabado superficial principalmente dependen mucho de la habilidad y la experiencia de los operarios. La calidad del acabado depende también del operario, de la presión que sea capaz de ejercer
y esto crea que mucha variabilidad e inconsistencias. Además, tiene altos costes operativos este tipo de procesos. Pero principalmente las condiciones laborales son muy peligrosas y muy fatigosas, lo cual se traduce en un riesgo de accidentes muy graves, muy frecuentes. Pero, ¿qué soluciones tenemos actualmente en el mercado para solucionar estos problemas? Bueno, pues la solución de toda la vida, la solución que todos conocemos, el pulir a mano. Ayer, haciendo la presentación, jugueteando con ChatGPT, le pedí que por favor me generase una imagen de un operario puliendo una pieza metálica industrial y le especifiqué que las condiciones de este tipo de trabajo son bastante duras. Bueno, pues las fotos que me generó ChatGPT, pues da la casualidad de que coinciden bastante bien con la realidad de lo que es un trabajo de pulido en un entorno industrial. Luego, la solución de robótica tradicional, que tiene principalmente 3 problemas. Depende mucho de los modelos CAD que se le pasen y sobre el cual se programe. Se programa offline, entonces eso requiere acercarse al robot y probar que realmente no haga cambios de configuración o tenga colisiones, y se termina en un proceso en el que hay que iterar muchas veces. Y por último, necesita referenciar la pieza con respecto al robot con cada nueva pieza. Entonces, esto alarga los procesos por cada nueva pieza que entra. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? ¿Cuál es nuestra solución? Bueno, pues como el título del webinar lo indica, nuestra solución se llama Watch and Work. Básicamente dotamos de visión a los robots, y esto permite que se ejecuten trayectorias de forma autónoma sin necesidad de ningún tipo de programación por parte del operario. Este tipo de solución no solo funciona bien para producciones de alto volumen, sino que funciona aún mejor en producciones del tipo de high mix, low volume. A continuación, tengo a mi compañero Íñigo aquí, que va a entrar un poco más en detalle con vosotros. Vale, entonces os voy a explicar un poco más cómo funciona Watch and Work por debajo. Básicamente, Watch and Work es una serie de módulos interconectados que te permiten pasar de un point cloud que te da la cámara hasta al final tener la ejecución del robot sobre la pieza y poder realizar la operación superficial. Entonces, la primera fase de ellas es el escaneo 3D. Básicamente, utilizamos una cámara tridimensional que puede variar dependiendo de la aplicación, o una más barata, o una, si se necesita más precisión, pues una de más alto nivel. Y hacemos una serie de capturas para luego juntar todas estas capturas y transformarlas en un mesh, en una superficie sobre la que poder trabajar. Luego, basado en esta superficie, se genera automáticamente las trayectorias de la pieza. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Una bastante básica es la de generación rasters, como se ve en la pantalla, que pues se hacen una especie de líneas y con una trayectoria tipo zigzag se va recorriendo toda la pieza. Pero esto también puede variar dependiendo de la aplicación. Se pueden hacer trayectorias tipo espiral, o en caso de desbastados también se puede hacer pues, trayectorias para recorrer los bordes de la pieza. Posteriormente se pasa a la generación de trayectorias del robot. O sea, esto quiere decir cómo el robot tiene que seguir, o sea, tiene que moverse para poder seguir estas trayectorias. Porque hay muchas maneras de seguir una trayectoria. Por ejemplo, en el pulido, el eje de la herramienta es un eje extra con el que se puede aprovechar. Entonces, nosotros para buscar una trayectoria continua que siga toda esa pieza y libre de colisión, pues aprovechamos esos ejes de libertad redundantes que puede tener la aplicación. Y eso nos da trayectorias continuas, libres de obstáculos, tanto entre el robot y la pieza, como de la cámara que tenga el robot, con el entorno, con la pieza también.
Una vez tenemos esas trayectorias de robot calculadas, pasamos a la ejecución de estas trayectorias. Esto se hace pues teniendo un control tanto de velocidad como de fuerza, si es necesario. Por ejemplo, en pulido intentamos mantener, mediante un control de fuerza, intentamos mantener una fuerza constante durante todo ese pulido. Y finalmente, si es necesario, también se puede añadir un módulo de inspección en el que posteriormente a la ejecución de la presión superficial se haga una inspección de cómo ha quedado la pieza después de haber realizado esa aplicación. Por ejemplo, se puede comprar cotas contra el CAD o se puede ver si hay algún defecto y si, por ejemplo, en pulido, si se ha arreglado ese defecto. Y la filosofía de toda esta herramienta Watch and Work es pues, tener al operador en el loop de la aplicación. Básicamente, queremos que esto sea una herramienta que empodere al operario, porque él es al final el que tiene el conocimiento del proceso y el que sabe lo que hay que hacer con la pieza. Entonces, para ello tenemos una serie de herramientas. Por ejemplo, aquí la 1 y la 2 enseñan pues, diferentes maneras que tiene el operario de seleccionar un área en la que pueda haber más defectos y para hacer pues, más pasadas sobre ese área. Tenemos maneras de hacerlo desde el ordenador de una manera simple o también, como veréis luego de la demostración, tenemos maneras de hacerlo usando unas gafas de realidad aumentada. Y también tenemos varios parámetros que puede modificar el operario. Estos parámetros son, pues, por ejemplo, cómo se hacen las pasadas del robot, cuántas se hacen, y esto al final son cosas que el operario es el que sabe cómo hay que hacerlo, porque depende de la pieza. Por ejemplo, en matrices de estampación siempre va bien hacerlo en la misma dirección. Entonces, pues esta es información que sabe el operario y por eso le dejamos a él el poder de decir estas cosas. Y Watch and Work, digamos que es una tecnología que se ha estado desarrollando en Tecnalia durante bastante tiempo. Empezó en 2018 y al inicio era algo bastante simple en el que solo se hacía pues, operaciones superficiales sobre piezas planas y esto ha ido evolucionando dependiendo de necesidades de diferentes clientes con los que hemos trabajado durante los años. Por ejemplo, en 2021 hicimos con Fegemo pues un proyecto en el que se adaptó Watch and Work para trabajar con superficies curvas. Y ahora, pues en 2022 empezó el proyecto de que os he hablado de Convergent, en el que se está adaptando también para el caso de uso de Ford, en el que se han añadido cosas como el control de fuerza. Y bueno, todo esto es posible gracias a que esto es adaptable, es una tecnología adaptable a múltiples robots. Aquí podéis ver varios de ellos. En esto veis varios cobots, por ejemplo, un Fanuc, un Doosan o un UR. Y también estamos trabajando en llevar esta tecnología a robots industriales. Y bueno, para concluir, antes de ver la demostración, Watch and Work automatiza las tareas del acabado superficial sin necesitar un CAD de la pieza. Watch and Work crea un espacio de trabajo más seguro y también logra acabados más repetibles y escalables. También Watch and Work, pues, como he explicado antes, es fácilmente adaptable tanto al robot como al tipo de proceso, añadiendo o modificando cada uno de esos módulos. Y es especialmente de interés para pues, líneas de producción de series variadas, donde tengas muchos cambios de pieza, porque al no necesitar el CAD de la pieza, no necesitar calibrar la posición de la pieza respecto al robot, pues reduce esos costes que pueda tener pues la programación. A continuación vamos a ver una demostración de esta tecnología en nuestras instalaciones en Tecnalia.
Pues bienvenidos al laboratorio donde os vamos a enseñar una demo en directo del sistema de pulido que os acaban de presentar mis compañeros. Acercaos un poco y os enseño en qué consiste el sistema. Bueno, como veis, esta célula de pulido la tenemos montada sobre un robot de Universal Robots. Es un robot UR10 que tiene la particularidad que tiene una célula de carga integrada en el flange. Entonces, este sensor de fuerza es el que nos permite, a la hora de hacer el proceso de pulido, pues mantener una fuerza constante de la herramienta sobre la pieza, que al final pues, es algo crítico para asegurar que el proceso es correcto. Luego tenemos aquí una cámara, un sensor de luz estructurada, que es el que nos permite pues, sacar el escaneo de la pieza. Si recordáis lo que os han estado comentando anteriormente mis compañeros, no conocemos nada a priori sobre la pieza, no sabemos ni el modelo CAD de la pieza ni dónde está situada en el espacio de trabajo. Y utilizamos este sensor para generar un 3D del espacio de trabajo y de forma automática generar un mallado de la pieza, y es luego sobre ese mallado sobre el que vamos a generar las trayectorias. Entonces eso lo que nos permite es pues, no depender de tener un modelo CAD adecuado ni requerir de un posicionamiento específico de la pieza. Entonces no hace falta ni utillajes ni sistemas de calibración pieza específicos. Y por otro lado tenemos aquí la pulidora, que en este caso es una pulidora rotorbital. Este payload, este pack de sensor y herramientas es algo pues, que obviamente cambiamos o modificamos de acuerdo a las necesidades de la aplicación en la que estamos trabajando. Por ejemplo, pues este sensor de luz estructurada es un sensor de alta precisión. Estamos hablando pues, de que obtenemos unas reconstrucciones con una precisión en torno a 1 o 2 décimas de milímetro, que no es algo que se requiera en todo tipo de operaciones. Entonces, pues podemos modificar este sensor e ir a sensores de más precisión, como puede ser un sensor de triangulación láser, o de menos precisión en función de la aplicación. Y obviamente, pues también la herramienta es algo que modificamos en función al proceso que haya que realizar. Os enseño un poco cómo es la interfaz de la aplicación. Entonces, en esta interfaz tenemos en la parte izquierda tenemos un 3D de la escena. Este 3D lo que nos permite es pues, ver un poco lo que está pasando en todo momento en la aplicación. Nos permite pues, ver las trayectorias que se están generando, ver el mallado generado. Bueno, pues es un poco lo que permite al operario saber qué es lo que está ocurriendo en la célula robótica en tiempo real. Y en la parte derecha de la ventana lo que tenemos son los parámetros de proceso, los parámetros que el operario puede modificar. Como también hemos hablado, uno de los objetivos de esta aplicación es que el operario que está manejando la aplicación, el operario que está a cargo de la célula, no tenga que ser un experto en robótica ni tenga que saber programar robótica, sino que sea un experto en el propio proceso. Entonces, todos los parámetros que el operario puede cambiar y modificar están referidos al propio proceso. Entonces, vamos a ir viendo un poco paso por paso cuáles serían los pasos desde que colocamos la pieza hasta que conseguimos ejecutar una trayectoria de pulido sobre esa pieza. Lo primero que hay que hacer es calibrar el sensor. Entonces ya veis que estamos en unas condiciones de iluminación no controladas. Pues tenemos unos paneles LED en el techo, pero también tenemos unos grandes ventanales al fondo, pues donde nos está entrando la iluminación exterior que no controlamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calibrar la cámara para que se adapte a estos criterios de iluminación externa. Esto es algo que se hace de forma automática, entonces únicamente pues pinchando en el botón de setup de la cámara, el robot se mueve a la posición de escaneo y realiza un primer escaneo rápido que única y exclusivamente le sirve para ajustar estos parámetros de acuerdo a las condiciones de iluminación. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos lanzar un escaneo. Entonces vais a ver que el escaneo es un proceso muy rápido, en torno a medio segundo. Y a partir de ese escaneo vais a ver cómo aquí ya podemos ver el mallado que nos ha generado de esa pieza. Entonces, es sobre este mallado es sobre el que vamos a generar posteriormente las trayectorias de pulido.
En caso de que tuviésemos más elementos en la mesa o que solo tuviésemos que trabajar con partes de estos elementos, pues tenemos también aquí una herramienta en forma de este cubo que nos permite pues limitar pues de forma muy gráfica y sencilla pues las zonas del espacio de trabajo sobre los que vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos este escaneo listo, lo siguiente ya es generar trayectorias de herramientas sobre la propia pieza. Entonces podemos directamente planificar estas trayectorias y ya veis que nos ha generado pues una serie de waypoints que están unidos mediante una línea que indica pues cuál va a ser el recorrido que debería realizar el robot. Entonces podemos iterar sobre estas trayectorias, entonces podemos cambiar el ancho de pasada, podemos ajustar cuánto nos queremos alejar o acercar a los márgenes. Bueno, pues podemos interactuar de forma sencilla para generar trayectorias pues un poco de acuerdo a los criterios que queramos usar de la aplicación. Voy a generar una trayectoria pues de este tipo, podemos disminuir un poco el ancho de pasada, tener más puntos y bueno, pues ya veis que en tiempo real podemos ir cambiando estas trayectorias de forma bastante sencilla. El siguiente paso, una vez que ya tenemos estas trayectorias generadas, sería generar las trayectorias robot para que el robot pues, pueda pasar por todos estos puntos de forma continua. Entonces aquí si ejecutamos la planificación, lo que se nos va a mostrar es una simulación. Todavía no estamos ejecutando las trayectorias, pero estamos viendo la simulación de las trayectorias que haría el robot pues, para pasar sobre estas posiciones. Entonces, de nuevo podemos iterar, podemos ir atrás a la herramienta de generación de trayectorias y de nuevo pues, cambiar los parámetros pues, para conseguir llegar a una configuración que nos guste, volver a lanzar una simulación y pues iterar en estas trayectorias hasta que consigamos tener una trayectoria que nos satisfaga. En este punto también es importante destacar que en las trayectorias de pulido, que es este parámetro que aparece aquí, que es algo que pasa en muchas operaciones, pero en pulido es algo muy obvio que el eje el grado de libertad, el eje de rotación de la propia herramienta sobre la pieza es un grado de libertad redundante. Nos da igual en qué ángulo estemos entrando respecto al eje de rotación de la herramienta. Entonces eso lo que nos permite es explotar ese grado de libertad redundante para tener trayectorias continuas durante toda la trayectoria de pulido. Entonces, algo que pasa a veces al hacer este tipo de trayectorias con robot es que hace falta una reconfiguración del robot. Pues que muchas veces eso implica que el robot salga, cambie la configuración del robot y vuelva a entrar. Aquí lo que hacemos es, explotando este grado de libertad redundante, conseguimos hacer de forma continua pues, toda esta trayectoria que veis aquí y que hemos visto en simulación. Y ya por último, pues una vez que estamos conforme con las trayectorias generadas, podemos directamente ejecutarlas. Entonces aquí ya veis que estamos especificando que queremos ejecutar la trayectoria aplicando una fuerza de 10 newtons y con unas revoluciones de herramienta de 4000 revoluciones por minuto. Y directamente pues podemos ejecutar estas trayectorias que hemos generado. Entonces ahora veréis que se pondrá la herramienta en marcha y empezaremos a hacer esas trayectorias de pulido sobre la pieza que hemos generado pues de forma bastante sencilla. También comentar que es un problema que puede pasar típicamente, que el sistema de planificación de trayectorias que estamos utilizando nos asegura que las trayectorias que se están ejecutando son trayectorias libres de obstáculos. Es decir, que no va a haber colisión ni del robot contra la pieza, ni de la propia herramienta contra la pieza. Entonces, en caso de que tuviésemos, este no es el caso, pero en caso de que tuviésemos geometrías más complejas, con grandes curvaturas, las trayectorias que estamos generando ya son libres de obstáculos. No vamos a tener ningún tipo de colisión ni de la herramienta ni del robot
contra, pues en este caso, contra la mesa o contra la propia pieza. Entonces voy a parar la ejecución y ahora os vamos a mostrar una forma adicional de interacción del operario respecto a esta aplicación. Bien, pues ahora os vamos a enseñar otra forma de interactuar con la aplicación de pulido, que es a través de unas gafas de realidad aumentada. Entonces mi compañero Arcaiz nos va a ir reenseñando pues, cómo directamente a través de gestos, sin necesidad de ni siquiera coger un ratón, pues podemos comandar el sistema de pulido. Aquí en esta pantalla estáis viendo lo mismo que está viendo Arcaiz en sus gafas. Entonces vemos el gemelo digital del robot y ya el mallado que hemos generado antes durante el escaneo. Entonces el primer paso que va a hacer Arcaiz va a ser seleccionar con sus dedos únicamente, como si estuviese dibujando sobre la propia pieza, va a seleccionar la zona de la pieza sobre la que queremos actuar. Entonces, de esta forma tan sencilla, estamos diciendo al sistema que solo queremos generar trayectorias sobre esa zona que él ha seleccionado. Aquí estamos viendo en la pantalla ya las trayectorias que se han generado. Y ahora también lo que puede hacer es, pues a través de unos controles muy sencillos, pues modificar cómo son esas trayectorias. Modificar ciertos parámetros como el ángulo, la anchura de pasada y algún parámetro más de estas trayectorias. Y directamente a través de gestos puede ir validando los siguientes pasos. Entonces ahora vamos a ver que en la simulación, esto es lo mismo que está ahora viendo Arcaiz sobre las gafas, esta es la simulación que puede usar el operario pues para validar si las trayectorias que se han generado pues son correctas o no. Y una vez que el operario pues está de acuerdo con las trayectorias, pues de nuevo a través de gestos puede lanzar la ejecución. Y durante la propia ejecución del proceso, pues también a través de las gafas de realidad aumentada, el operario tiene constantemente, como podéis ver aquí en la pantalla, pues tiene también la información y la representación de qué es lo que está haciendo el robot en cada momento. Bueno, pues con esta demostración terminamos la parte de demostración y ahora ya pues damos paso pues, a mis compañeros que están en la sala para que podamos atender a todas las preguntas y peticiones que tengáis. Muy bien, pues hemos recibido algunas preguntas por aquí. Voy a intentar, alguna de ellas la voy a intentar resumir. Voy a intentar resumir alguna pregunta que tengo por aquí y voy lanzándolas directamente al equipo técnico. La primera de ellas sería eso, ¿no? En la demo que se ve en la pieza sobre la que se trabaja, bueno, es bastante plana. ¿Qué tal funciona el sistema con piezas con distintas curvaturas o geometrías algo más complejas? Entiendo que esto, bueno, Luis, no sé si me puedes contestar tú. Sí, bueno, como hemos comentado durante la presentación, como ha comentado mi compañero Íñigo, el tema de geometrías complejas está trabajado, lo empezamos a trabajar con Cegemu hace varios años y bueno, tengo por aquí un vídeo que os puedo compartir. No tengo que hacerme yo presentador primero. Y os puedo compartir aquí mi pantalla. Aquí.
tenemos este vídeo en el que se puede ver que realmente tenemos esta pieza con una geometría con agujeros, además de una superficie muy curvada, y que el sistema, la tecnología funciona de igual manera. Entonces, Unai, Vale, pues si os parece, te devuelvo. sí. Vale, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Tengo por aquí apuntado, ¿qué tipo de diferenciador sobre soluciones clásicas de offline programming presenta esta tecnología? ¿En qué mejoramos, digamos, esto, las soluciones frente a offline programming? Vale, contesto yo a esta pregunta. Como comentábamos un poco, bueno, las soluciones digamos, tradicionales robóticas o las soluciones que se vienen usando desde el mundo de la robótica están muy planteadas desde el punto de vista de productividad. Es decir, bueno, van a funcionar muy bien siempre que tengamos poca variabilidad en las piezas. Las piezas están siempre situadas, digamos, de la misma manera, o sea, que no haya mucho cambio en la operación en la que hay que realizar. Y funciona muy bien en ese tipo de soluciones. ¿En qué tipo de escenarios tiene sentido una solución pues, tipo Watch and Work? Pues por un lado, cuando hay mucha variabilidad de pieza, es decir, pues que no tengamos que hacer una programación específica por cada referencia de pieza con la que estemos trabajando. Entonces, ese trabajo un poco de cargar un nuevo modelo, generar trayectorias, volcar a programar robot, pues todo eso es algo que lleva un tiempo, lleva un esfuerzo y que es algo que con la solución Watch and Work no es necesario. Otro tipo de escenario puede ser aquel escenario en el que de alguna manera no queramos tener esa dependencia con el modelo CAD. Entonces puede haber casos en los que no tengamos un modelo CAD disponible de la pieza, o incluso hay casos en los que la pieza real y el modelo CAD son diferentes, tienen discrepancias, pues ya sea porque estamos en operaciones de reparación de piezas, piezas de fundición que, por ejemplo, pues pueden tener demasías respecto al CAD. Bueno, casos en los que la pieza real y el modelo CAD teórico no son comparables. Y también respecto a este aspecto de dependencia con el CAD, pues también nos da mucha más flexibilidad. Por ejemplo, nos elimina, ya hemos comentado un poco, la necesidad de referenciar la pieza, con lo cual pues, esa operación que no siempre es sencilla la eliminamos. Incluso a veces pues, se usan utillajes específicos para hacer esta referenciación. Pues esa necesidad también es algo que eliminamos. Y quizás por último, pues desde el punto de vista de usuario, ya habéis visto que es una herramienta, la demo que hemos hecho en el laboratorio, habéis visto un poco el proceso desde colocar la pieza de la que no conocíamos nada hasta ejecutar trayectorias, pues es un proceso sencillo y que se hace de forma unificada. Esto un poco frente a las soluciones un poco de offline programming, pues que requieren de un experto en robótica, que vuelque el programa en el robot, que un poco itere con el experto en el proceso. Bueno, pues aquí esta solución está un poco pensada desde el punto de vista del experto en el proceso. Es decir, la persona que queremos que esté a cargo de la célula, queremos que sea el que sepa del proceso y no tiene por qué saber nada ni de robótica, ni de programación, ni demás. Entonces, tiene unas herramientas o lo que intentamos dar por lo menos son estas herramientas para que este operario pueda iterar de forma sencilla pues, sobre distintas trayectorias, distintas formas de aproximar la pieza y demás. Un poco resumiendo, soluciones tradicionales de offline programming, pues cuando tenemos poca variabilidad en el proceso, cuando nuestro foco es productividad, sacar muchas piezas, Watch and Work más adecuada para escenarios en los que bueno, pues hay flexibilidad, ya sea variabilidad de la pieza, CAD y demás. Muy bien, de forma así resumida, estoy viendo también que hay bastante pregunta aquí relacionada con el tamaño de la pieza, ¿no? Veía por aquí que hay gente que pregunta para piezas grandes que no entran en el haz del escáner, si esto es adaptable, si se puede utilizar. Y otro pregunta por ahí, ¿no? ¿Cómo funcionaría el sistema con piezas de mayor tamaño?
No sé si, Íñigo, igual nos puedes contestar tú. Sí, espera, voy a buscar una foto para esto. Vale. Justo bueno, estamos trabajando en proyectos nuevos en los que tenemos piezas más grandes y para ello pues estamos haciendo pues diferentes soluciones. Pues una de ellas sería la de poner un track lineal, poner el robot sobre un track lineal para poder llegar a hacer piezas más grandes. Y también, bueno, obviamente la otra opción es usar robots más grandes como robots industriales, que también es algo que estamos trabajando en ello. Y también como otra opción también es poner el robot sobre o sea, el brazo robótico sobre un robot móvil. Es algo que también estamos trabajando en ello. De hecho, como hemos enseñado antes, en la Bienal hicimos una demostración de justo esta característica. Acaba de entrar justo otra pregunta que plantea eso, que están trabajando con piezas realizadas por artistas, piezas así como con superficies complejas que pueden llegar hasta 3 metros de longitud. Entiendo, Íñigo, que un poco lo que contestabas tú, ¿no? De poder montarlo el robot sobre un track o sobre una plataforma móvil, pues podría ser interesante. Ahí, en ese sentido, si queréis pasar en cualquier momento por Tecnalia, bueno, esta instalación la tenemos en Donosti, en Miramón, pero podéis ver el estado actual de las tecnologías, podéis ver distintas soluciones y podemos entrar un poco en detalle de cómo sería, ¿no? Una solución de este tipo pues, en uso real, más o menos real. Tenemos una pregunta adicional de cómo de madura está la solución para implantarla ya en producción. Bueno, no sé si, John, nos puedes comentar por ahí. Sí, pues como bueno, habéis visto, es una tecnología en la que ya llevamos trabajando un tiempo. Sí que es verdad, y Unai lo ha comentado un poco al principio al hablar de Tecnalia, que digamos que Tecnalia como parte de nuestra misión no solemos llegar salvo excepciones, pero no solemos llegar a tener nuestros sistemas en producción, pero sí que uno de nuestros objetivos es que lo que hacemos, digamos que la investigación, la tecnología que desarrollemos, sí que llegue a estar en producción. Entonces, es algo que trabajamos de distintas maneras y es algo que estamos trabajando actualmente para este sistema Scan & Watch para llevarlo a Watch & Work, perdón, para llevarlo a producción. Actualmente lo que estamos intentando hacer es buscar o terminar de validar la solución pues, con distintos procesos, distintas piezas y demás. Entonces, también uno de los objetivos de este webinar es dar a conocer la tecnología para que si algunos de vosotros tenéis interés especial, tenéis un caso de uso parecido pero diferente, pues que sea algo que nos podáis plantear para, bueno, pues para conseguir que esta tecnología pueda adaptarse a todos estos distintos casos. Y insistir también en lo que ha comentado Unai, esta célula, digamos que está operativa, la tenemos aquí en Donosti y estamos también muy abiertos a pues, validar esta tecnología con otros casos. Entonces, contactad con nosotros sin ningún problema, tanto para visitarla y verla en vivo, como si en algún caso pues, queréis hacer alguna prueba de validación pues, con algún proceso distinto o algún tipo de pieza distinto, pues también tenemos en Tecnalia distintos mecanismos para agilizar este proceso. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Nos están hablando de la precisión, que tiene una aplicación para hacer un chaflán de 5 o 10 micras. A ver si este tipo de sistema pues, podría valer. No sé si quién de vosotros podría contestar. Bueno, en cuanto a precisiones, como he comentado antes, pues usamos distintos sensores un poco en función de la precisión requerida por la aplicación.
Habitualmente lo que hacemos es utilizar sensores de luz estructurada para este primer escaneo, que es el que nos va a servir luego para generar trayectorias. Entonces, el sensor que habéis visto en el vídeo, en la demostración, estamos hablando de un sensor de luz estructurada, bueno, pues conseguimos unas precisiones de reconstrucción en torno a 2 décimas de milímetro. Algo también que nos ha mostrado en esta demostración, pero que nos piden a menudo, es un paso final de inspección, ¿no? Una vez que hemos hecho el proceso, pues el pulido, el rebarbado o lo que sea, cómo podemos validar que ese proceso se ha hecho de forma adecuada. Normalmente ya cuando hablamos de inspección sí que nos vamos a mayores niveles de precisión. Entonces ahí normalmente ya usamos sensores, pues tipo sensores de triangulación láser. Una de las grandes ventajas que tenemos con el sistema Watch and Work es que estamos generando trayectorias de herramienta. Entonces, para nosotros, por ejemplo, un perfilómetro láser, un sistema de triangulación láser, no deja de ser otra herramienta. Entonces, los que habéis podido trabajar con perfilómetros láseres, pues ya sabéis que uno de los problemas que tienen habitualmente es la degeneración de trayectorias. Pues no es, si no sabes nada a priori de la pieza o del posicionamiento, no es trivial generar estas trayectorias para poder realizar un escaneo. Esto es algo que se integra de forma, digamos, natural en nuestra tecnología. Como habéis visto que generamos trayectorias de pulido, igualmente podemos generar trayectorias de escaneo láser también. Entonces, podemos realizar escaneo láser, generar reconstrucciones con mayor nivel de precisión que podamos usar, pues, ya sea para inspección o incluso para realizar otro nuevo proceso. En todos los casos que hablamos de sensores ópticos siempre es difícil hablar de precisiones. Entonces, es algo que en cada caso específico hay que estudiar porque depende mucho, pues, de la geometría de la pieza, el acabado, el nivel de brillos y de etc. Entonces, es complicado dar un número, es algo que hay que analizar de forma individual en cada caso. Entonces, de nuevo, si tenéis algún caso específico en este sentido, luego Unai os va a compartir nuestros datos de contacto. Vale, aprovecho también, hay un par de preguntas que hablan sobre la adaptabilidad, la adaptabilidad del sistema. Hay alguna pregunta relacionada con cómo podría trabajar esto con con piezas en las que hay que trabajar en distintas caras. Y por otro lado también se pregunta sobre cómo integrar esto con un sistema externo, quizá otro robot o alguna cosa de estas. Ahí sí que remarcar que al ser tecnología propia tenemos total flexibilidad en adaptar. Se puede integrar con un robot adicional que pueda hacer quizá rotar la pieza o podemos integrarlo con sistemas externos. Hay un poco en función de las necesidades que tengáis, como decía John, es cuestión de hablarlo y sentarnos y ver un poco. Acaba de entrar una pregunta relacionada con el polvo al generar el pulido, a ver si puede ser un problema. Hay, en alguna demo que tenemos por aquí, tenemos un pequeño sistema de aspiración incluido en la propia herramienta de pulido, pero ahí pues, también analizar en cada caso concreto el tipo de polvo, el tipo de sistema de aspiración, un poco lo que haga falta según la aplicación. No sé si ya no hay más preguntas por el momento. Voy a... mira, acaba de entrar una. ¿Habéis tenido problemas con brillos en las piezas? Esta es típica. Sí. Obviamente sí, esa es una pregunta típica. Sí, en principio es algo con lo que nos hemos peleado a menudo. Por eso también yo creo que un poco esta habilidad o esta posibilidad de ir cambiando sensores, ¿no? Entonces, el sensor específico lo elegimos y lo seleccionamos en función de la pieza. Entonces, eso implica, sí o sí, hacer piezas reales con la pieza. Tenemos un pool, digamos, un conjunto de sensores suficientemente amplios como para poder pues tratar distintos tipos de piezas. Por ejemplo, este sensor que habéis podido ver en la demostración incluye mecanismos específicos para trabajar con piezas metálicas con alto nivel de brillos. En algunos casos, por ejemplo, en algún caso un poco reciente en el que estamos trabajando también con unas piezas de aluminio, hemos trabajado mucho en la parte de selección de sensores, porque al final tenía unos requerimientos bastante fuertes, tanto
por el brillo de la pieza, por el acabado de la propia pieza, y en este caso pues también los requerimientos de precisión que nos pedía el cliente eran altos. Entonces, una de las cosas en las que trabajamos es en la selección del sensor adecuado para el tipo de pieza. Entonces, de nuevo, es algo en lo que tenemos mucha experiencia y es algo que requiere un trabajo individual para cada pieza y una experimentación individual para cada tipo de pieza. Ahí yo sí que remarcaría que, bueno, habéis visto la demo en nuestro laboratorio de robótica, pero no solo tenemos un laboratorio, también tenemos un taller en el que probamos otro tipo de proyectos, hacemos pruebas con distintos sensores, distintos tipos de robots. Si tenéis algo concreto, sí que pues, reforzaba el comentario de no tenemos ningún problema en que paséis por aquí, veáis aquí un poco el tipo de cosas que estamos haciendo, incluso si tenéis alguna pieza un poco peculiar que os preguntáis si esto puede funcionar o no en el sistema, pues quizá si la podéis traer, vemos aquí un poco cómo funcionaría el sistema y ahí abiertos a cualquier consulta que nos queráis hacer. Os voy a compartir, a ver si lo consigo, la pantalla con los datos de contacto. Ahí tenéis el email de John y con eso abiertos a cualquier comentario, sugerencia o idea que nos queráis plantear. Y por nuestra parte yo diría que listo. Muchísimas gracias por haber atendido el webinar. Lo dicho, encantado de compartir con todos vosotros pues, el trabajo que hemos ido haciendo. Encantados de aquí a futuro a responder cualquier pregunta que tengáis y muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo.